Welcome to Francis Collins School. Muy buenos días, niños del cuarto grado de primaria. El día de hoy tenemos un tema muy interesante y muy bonito. ¿Cuál es? La probabilidad. Sí, profesor, ¿qué es la probabilidad? Muy bien. La probabilidad son las situaciones donde el resultado no lo podemos conocer de antemano. A eso se le llama experiencia aleatoria. En situaciones, son situaciones en las cuales esto depende del azar, o sea, depende de la suerte. Acá tenemos un ejemplo de un niño que está lanzando la moneda. ¿Sí? Ahora, cuando lance la moneda, son dos posibilidades. Que caiga cara o que caiga sello. ¿Sí? Son dos posibilidades. Y esto es cuestión de la suerte. Ahora, a todos estos sucesos, a estas experiencias aleatorias, el nombre correcto es suceso. ¿Ya? A cada uno de los resultados se le conoce como suceso. Ahora, hay tipos de suceso. Por ejemplo, hay un suceso seguro. Suceso seguro. Ocurre siempre. Tenemos aquí un ejemplo. Es seguro sacar una bola verde, porque todas son verdes. Cuando tú metes la mano, estamos seguros de que vas a sacar una bola verde, porque todas son verdes. Otro tipo de suceso. Suceso probable. O posible, pero no seguro. O sea, no es seguro sacar una bola verde. Es probable que sí. Es probable que sí, pero no es seguro. ¿Por qué? Porque aparte de las verdes que hay una azul y una roja. Es un suceso probable. Suceso imposible es cuando, por ejemplo, aquí es imposible sacar una bola verde porque no hay una bola verde. Es un suceso imposible. Entonces tenemos tres tipos de sucesos. Suceso seguro ocurre siempre. Suceso improbable puede ocurrir algunas veces. Suceso imposible cuando no ocurre nunca. Sí, no ocurre nunca. Muy bien, profesor, ¿y esto qué me sirve? Esto nos va a servir para hallar, por ejemplo, las probabilidades en nuestros ejercicios de libro de álgebra. ¿Sí? Ubiquémonos en nuestro libro, la página 74. Vamos, libro, página 74. Empecemos. Perfecto, ahora sí. Estamos en la página 74 de nuestro libro de álgebra. ¿Y qué dice? En un cofre hay 7 aros de oro. 7 aros de oro. 9 de plata y 4 de acero. Listo. Si se extrae un aro del cofre al azar, ojo, metes tu mano y sin mirar, ya, sin mirar, ¿cuál es la probabilidad de que sea de acero? Pues, profesor, ¿y cómo vamos a hallar esto? Matemáticamente, ¿cómo se halla? Mira acá. Primer paso, vamos a colocar aquí el número, ya, número de casos, el número de casos totales. Primero vamos a hallar los casos totales. Profesor, ¿y cómo se halla el número de casos totales? O sea, quiénes son los que están participando? Esos son los casos totales. Entonces, profesor, quienes están participando son los 7 aros de oro. Entonces colocamos aquí, vamos a colocar una flechita, los 7 aros de oro, más los 9 aros de plata, más los 4 aros de acero. Una vez que tú hayas los casos totales y eso se haya sumando, ya vamos a colocar el signo igual para hacerlo más rápido. Aquí sería suma 7 más 9 más 4, esto me daría 20. Y listo. Ahora, también vas a hallar el número, ojo, el número de casos, favorables. Quiere decir que esto, ¿qué? Quiere decir de que me está pidiendo, ¿qué es lo que me está pidiendo? Estos son los casos favorables. ¿Sí? Vamos a escribir favorables. Número de casos favorables. Ya está. El número de casos favorables. ¿Cuánto es? A ver, lo que me está pidiendo. ¿Qué me está pidiendo? Los de acero. ¿Cuántos son de acero? 4. Ya está. Sí, siempre vas a hacer eso. Primero hay el número de casos totales y luego los casos favorables, lo que te está pidiendo.
Ahora, ¿cómo se llama esa probabilidad? La probabilidad, colocas una P, es igual a, va a ser una fracción. ¿Quién va a ir arriba? Arriba va es el número de casos, voy a colocar una F de casos favorables, ¿sí? Sobre el número de casos totales de una T. Y ya está, reemplazamos nada más. Casos favorables, ¿cuánto es? Entonces son 4. Casos totales, 20. Y ya está. Eso es todo. Entonces la posibilidad es 4 de 20. Simple, sencilla, ¿verdad? Muy bien. Pasemos a la 2. Dice, en un folder hay 12 hojas bond blancas, 20 hojas anaranjadas, 18 hojas celestes. Si se extrae una del folder al azar, ¿sí? ¿Cuál es la probabilidad de que sea anaranjada? Lo mismo que el anterior. Profesor, primero voy a hallar el número de casos totales, una T, número de casos totales. Y para hallar el número de casos totales simplemente voy a sumar 12 más 20 más 18. 18. Listo. ¿Eso cuánto me va a dar? Eso me va a dar 50. Ahora, ¿qué me falta hallar? El número de casos favorables. ¿Qué me está pidiendo? Me está pidiendo, profesor, las anaranjadas. ¿Y cuántas son las anaranjadas? Porque no hay problema, son 20. Colocas 20. Entonces, decíamos, aquí está la fórmula. La probabilidad es igual a, ¿qué cosa? Una división al número, ¿ya? De casos favorables sobre el número de casos totales. Ya está. Y reemplazamos. Número de casos favorables es 20. Colocas arriba 20. Número de casos totales, 50. Colocas abajo 50 y ya está. Vale. Si quieres se puede simplificar. ¿Sí? ¿Qué es simplificar? Sacarle mitad, cuarta, quinta, sexta. En este caso lo que yo puedo hacer es acá simplemente tacho un 0, se va y me quedaría 2 quintos, o sea, 2 de 5. Ahí está. Aquí también si deseas lo podemos hacer, pero para que entiendas lo hemos dejado ahí está y nada más. Pasemos ahora al siguiente ejercicio. ¿Qué dice? Al lanzar un dado al suelo, un dado, ojo, ve cómo es un dado, acuérdate cómo es un dado. ¿Cuál es la probabilidad de obtener un número compuesto? Profesor, ¿qué es un número compuesto? ¿Te acuerdas cuando hemos hecho la exposición de Kriba, de Eratóstenes? Sí, los números primos y números compuestos. Acuérdate. Entonces, en esa parte, todo lo que tú has hallado eran números primos. Lo que no has marcado eran números compuestos. Entonces, primero veamos esta parte. Al lanzar un dado tiene ¿qué números? Tiene el 1, tiene el 2, tiene el 3, tiene el 4, tiene el 5 y tiene el 6. Siguiendo tus conocimientos, ya del que has hecho la exposición, ¿cuáles serían números compuestos? Números compuestos sería el 4 y el 6. Son números compuestos. ¿Sí? Ya está. Y los demás son números primos, exceptuando el 1. El 1 no es primo ni es compuesto. Sí, el 1 no es primo ni compuesto. Ahora, tenemos que ver lo que hemos aprendido. ¿Qué hago? Primero, profesor, hallamos el número de casos totales. ¿Cuántos casos puede ser? Profesor, son 6 casos. Porque está el 1, está el 2, está el 3, está el 4, está el 5, está el 6. Ahora, número de casos favorables. ¿Cuántos casos favorables puede ser? Sí, me está pidiendo para obtener un número compuesto. Ya. Ahora, para que sea compuesto, sería en este caso, para que sea favorable, serían ¿cuántos? El 4 y el 6. ¿Pero cuántos son? 2. Colocamos 2. Listo. Ahora, la probabilidad, aquí es igual. La probabilidad, acuérdate, eso es de memoria, sí, de memoria. La probabilidad es el número de casos favorables
sobre el número de casos totales. Ya está. Entonces acá sería igual. Número de casos favorables, 2. Número de casos totales, 6. ¿Sí? Y esto sería igual a, podemos simplificar, sacar mitad de 2, 1. Mitad de 6, 3. Sería 1 de 3. 1 de 3. Ya está. Vayamos al 4. Dice, al lanzar un dado, otra vez el dado, sobre un tablero, ¿cuál es la probabilidad de obtener un número múltiplo de 2? Un número múltiplo de 2. Ahí está. Acá utilizamos lo mismo, ¿sí? Colocamos el 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Cuáles son los múltiplos de 2? Tu tabla del 2. Ah, profesor, mi tabla del 2 sería el 2, el 4 y el 6. Listo, ya está. Hemos identificado que estos son los múltiplos ya de 2. Y acuérdate lo que cuando hemos hecho múltiplos de 2. Sí, esos son los múltiplos de 2. Múltiplos de 2. Ahí está. Este circulito encima, el circulito encima significa múltiplo de 2. Ya está. Empezamos a hallar. Profesor, primero hallamos el número de casos totales. ¿Sí? ¿Cuánto es? ¿Cuántos casos son? 6. Sin necesidad de sumar. Luego el número de casos favorables. Me está pidiendo, ¿qué cosa? Múltiplos de 2. ¿Cuántos casos son que se dan múltiplo de 2? 1, 2, 3. 3 casos de múltiplo de 2. Entonces, para allá la probabilidad es igual a, recuerda, que era el número de casos favorables sobre el número de casos totales. Ya está. Y esto era igual a casos favorables, 3, profesor. Casos totales, 6. Si ese se puede quedar ahí, si ese podemos sacarle tercia. Tercia de 3, 1. Tercia de 6, 2. Sería un medio. Y ya está. ¿Sí? Vayamos al siguiente ejercicio. El siguiente ejercicio dice, de un juego de cartas, ahora que estamos encerrados en casa con la cuarentena, seguramente muchas familias han jugado cartas, Monopolio, Ludo y muchos juegos de mesa. El Uno, por ejemplo, ¿no? El Bingo también. Muchas familias se han dedicado a jugar lo que son los juegos de mesa. Y también dentro de ellos están las cartas. Y seguramente alguna vez lo has contado cuántas cartas hay en total. Ojo, descontando lo que son los jokers, ¿sí? Aunque algunos juegan con los jokers, pero en este caso no se va a contar los jokers. De un juego de cartas se extrae una. Muy bien. ¿Cuál es la probabilidad de que sea una de color negra, una carta negra? Recuerda que cuando jugabas cartas hay dos colores, ¿sí? El rojo y el negro. ¿Ya? Primero, tenemos que ver, vamos a escribir, pues tenemos que escribir. Primero tenemos que ver el número, ¿ya? De casos totales. ¿Cuántas cartas hay en total, profesor? Si tú las cuentas, hay 52 cartas. Listo, ¿sí? 52. Ahora, el número de casos favorables. Como yo te indiqué, hay dos colores. Hay rojo y negro. ¿Sí? Entonces, como vendría a ser la mitad, porque la mitad son rojos, la mitad son negros, entonces la mitad sería 26. Ya está. Y dice, ¿cuál es la probabilidad? Ah, profesor, la probabilidad es, se dijo una P, sería igual a, de frente. Arriba va a ir los casos favorables, 26. Abajo, los casos totales, 52. Y ya está. Sí. Lo dejamos ahí. Si quieres lo puedes simplificar, sacar mitad, luego tercia y así. Vayamos ahora a lo que es el 6. El 6 dice, de un juego de cartas, nuevamente el juego de cartas. ¿Cuántas cartas hay en total? Eso vendría a ser el número de casos totales. ¿Sí? Entonces, ¿cuántos son? 52. Listo. Se extrae una al azar. ¿Cuál es la probabilidad
de que sea de corazones. Ah, de corazones, profesor. Aquí que conocen las cartas. Algunas son de lo que es los cocos. Son el trébol, ¿no? Que es una forma en forma de arbolito. Son los corazones. Los corazones. Y finalmente, ¿cuál es el otro? Ya me olvidé. A ver, el coco, el trébol, el corazón. Ah, y las espadas. Las espadas. Las espadas se dibujaban de esta manera, como una hoja. No, así era. Sí. Entonces, los 52 se repartían entre los cocos, el trébol, el corazón y las espadas. Entonces, si repartimos 52 entre 4, ¿cuánto sería? El número total de casos favorables, ¿cuánto es? Divide 52 entre 4, ya, rápidamente, ¿cuánto sería? 13. Listo, 13. Entonces son 13 de cocos, 13 de trébol, 13 de corazones y 13 de espadas. ¿Ya? Ahora sí, ¿cómo hay la probabilidad? Profesor, ya sabemos ya, siempre arriba va a ser el número de casos favorables, 13, sobre el número de casos totales, 52. ¿Ve? Sencillo, sería 13 de 52. Así de simple, esa es la probabilidad. Sigamos con las dos últimas. Yo lo dejo y tú lo vas a hacer, ¿sí? Tú lo terminas. 7. En una bolsa hay 30 caramelos de limón, 45 de fresa y 25 de menta. Si se saca un caramelo, vas a sacar un caramelo, ¿cuál es la probabilidad de que sea de fresa? Profesor, otra vez nuevamente, ¿qué decimos? Número de casos totales. ¿Qué debo hacer? Profesor, debo de sumar todos los casos que sucede aquí. Sería 30, ¿ya? Más 45 más 25. Listo. Eso aquí es igual. Esto es igual a 100. Ahora, el número de casos favorables. Número de casos favorables. ¿Qué me está pidiendo? Los de fresa. ¿Cuántos son de fresa? 45. Sí, 45. Ya está. Ahora, como yo quiero hallar la probabilidad va a ser igual a ¿qué? Recuerda, arriba ve los casos favorables, que sería 45. Y abajo va a ir los casos totales, que sería 100. Y listo, ya está. Eso sería todo. Vayamos a la 8. Esta sí te la voy a dejar para ti, ¿sí? Te ayuda en una parte. A ver, dice. En una lata de galletas hay 24 de cocos, 36 de vainilla y 40 de chocolate. Al extraer una galleta, ¿cuál es la probabilidad de que sea de vainilla? Primero, ¿qué vas a hallar? Vas a hallar el número de casos totales. ¿Cuánto es? ¿Sí? ¿Cuánto es? Se sumar 24 más 36 más 40. ¿Hallas eso? Listo, ya está. Luego, el número de casos favorables. ¿Qué te está pidiendo? ¿De quién te está pidiendo? De vainilla. ¿Cuántos son de vainilla? A ver, 36. Ya está, colocas ahí ese dato. Y después colocas la probabilidad es igual a. Recuerda, aquí va el número de casos totales sobre el número de casos favorables. Perdón, era al revés. ¿Ve? El número de casos favorables sobre el número de casos totales. Y listo. Muy bien, niños, terminan esto, por favor. Y eso sería todo el día de hoy. Nos vemos el día de mañana en razonamiento matemático.